Tenemos un cuerpo de 30 kilogramos sobre un plano inclinado liso a 30 grados sobre la horizontal. Aquí tenemos que determinar varios incisos. El inciso A es determinar la fuerza mínima que se requiere para que el cuerpo permanezca en equilibrio estático, o también un movimiento rectilíneo uniforme si esté escalado con un ángulo de 15 grados respecto al plano inclinado. Ok, entonces ahí puede subir con un movimiento rectilíneo uniforme, incluso puede bajar con un movimiento rectilíneo uniforme, o puede estar en posición estática. En los tres casos, la sumatoria de fuerzas para el inciso A tiene que ser igual a 0. Inciso B. Si el cuerpo es jalado con un ángulo de 15 grados sobre la horizontal del plano inclinado y este adquiere una aceleración de 3 metros sobre segundo al cuadrado, determine la fuerza. Entonces ahora sí tenemos aceleración, inciso B. Se jala este con 15 grados con respecto al plano inclinado que tenemos. Y tenemos que determinar la fuerza. Inciso C. Determinar la velocidad que lleva cuando ha tenido un desplazamiento de 10 metros. E inciso D, determinar el tiempo que ha transcurrido después de haber recorrido un desplazamiento de 10 metros. Entonces, B, C y D están asociados con la aceleración. Y A es únicamente sumatoria de fuerzas sobre los ejes, tiene que ser igual a 0. Aquí yo creo que faltó agregar, determinar también la normal en este inciso. Y ya, ¿no? No cambia, independientemente de si está con aceleración o sin aceleración, la fuerza normal o la reacción normal va a seguir exactamente igual. Esa no va a cambiar. Ok, vamos a analizar el ejercicio. Vamos a ver cómo se comporta. Observen, aquí tenemos 30 grados. Sí, podemos manejar el mismo sistema de coordenadas cartesianas como lo hemos empleado aquí con el eje X paralelo a la horizontal y el eje Y perpendicular a ambos. Pero como han visto anteriormente, este sistema nos hace hacer más elaboración matemática. Tenemos que hacer más cálculos. Para el inciso A, pues sería muy similar, pero para el inciso B, C y D, sí implicaría hacerlo más elaborado. Entonces nos conviene poner mi sistema de coordenadas cartesianas aquí y en función a este sistema analizarlo. Entonces vamos a proponer el sistema de coordenadas cartesianas. Aquí está mi sistema de coordenadas cartesianas. Aquí está mi eje Y. Aquí está mi eje X. Ok, para arriba positivo. Y hacia donde va la aceleración, voy a considerar el eje X positivo. Ok, para considerar el movimiento positivo. Y con respecto a la vertical, W, aquí son 30 grados lo que lo movimos. Entonces 30 grados con respecto a la vertical es desplazamiento de los ejes. 30 grados se va a ver visto reflejado aquí. Entonces W tiene con respecto a la separación del eje Y 30 grados. Ok. Esa fuerza 15 grados de aquí. Entonces ahorita le estamos agregando esta variante. Vamos a hacer la sumatoria de fuerzas sobre el eje X y sumatoria de fuerzas sobre el eje Y. Para el inciso A va a ser igual a 0. Entonces, este ángulo con respecto al eje X es el cateto adyacente. Va a ser F coseno de 15 grados. Positivo. Y de este otro lado, tengo la fuerza que viene para acá. Ok, esa fuerza es W. La componente de W sobre el eje de las X es igual a W por el seno de 30 grados. Y esta componente va a ser igual a esta componente. No tenemos ninguna otra. En el inciso A no hay aceleración. Rn, que es la reacción normal, ya está sobre el eje de las Y. Y sobre el eje de las Y necesitamos esa componente de W hacia abajo. Entonces, este va a ser el cateto adyacente a este ángulo. Este ángulo es de 30 grados. Entonces va a ser W por el coseno de 30. Rn menos W coseno de 30. Y esta que va hacia arriba también, ¿sí? Está disminuyendo la normal. Entonces tenemos que considerar esta componente.
va a ser F por el seno de 15. Entonces, F seno de 15 más Rn menos W coseno de 30 va a ser igual a 0 y tenemos la reacción normal. Sumatorio de fuerzas sobre el eje X es igual a 0. Tengo que la fuerza por el coseno del ángulo menos W por el seno del otro ángulo es igual a 0. Entonces vamos a ver esas dos fuerzas. Es esta de aquí, F coseno de 15 y W seno de 30. ¿Ok? Son las dos fuerzas que tengo ahí. F coseno de 15 es igual a W seno de 30. Entonces de aquí necesitamos determinar esta fuerza. Este coseno de 15 pasa dividiendo aquí. Me queda W seno de 30 entre coseno de 15. W es 30 por 9.81 por el seno de 30 entre coseno de 15. Haciendo toda esta operación, obtenemos 152.34 newtons. Esa es la fuerza que necesitamos para que el cuerpo se permanezca en equilibrio estático o con un movimiento rectilíneo uniforme. Esta de aquí. Sobre el eje de las Y tenemos tres fuerzas. La reacción normal que ya está sobre el eje de las Y es positivo. Esta componente que está sobre el eje de las Y, F0 de 15, positivo. Y W coseno de 30 grados, negativo. Rn más F seno de 15 grados va a ser igual a W por el coseno de 30 grados. Así es como tenemos que obtener esa ecuación para poder obtener la reacción normal. La reacción normal positiva por el sentido del eje positivo del Y, más F seno del ángulo positivo por el sentido del eje Y, menos W coseno de beta por el mismo motivo, sentido contrario en cómo seleccionamos nuestro sistema de coordenadas cartesianas sobre el eje Y. De aquí despejamos a la reacción normal. Este tiene signo negativo, pasa para acá con positivo, aquí está. Este tiene positivo, va a pasar del otro lado con negativo, aquí está. Entonces mi reacción normal va a ser igual a W coseno de beta menos F seno de el ángulo. Entonces esa reacción normal va a ser masa por gravedad, 30 por 9.81 por el coseno de 30, menos la fuerza que acabamos de obtener, 152.34 por el seno de 15 grados. Realizando esta serie de operaciones, voy a obtener 215.44, 27 newtons, lo que en el inciso B nos piden exactamente igual la fuerza, pero cuando haya aceleración. Entonces, en esta no tiene aceleración. ¿Qué pasa con la fuerza cuando hay aceleración? Pues se incrementa. Si va en el mismo sentido, se va a incrementar. Entonces vamos a analizar esa parte. Sumatoria de fuerzas sobre el eje X es igual a masa por aceleración. Las ecuaciones son exactamente las mismas sobre el eje X y sobre el eje Y. Entonces vamos a ver esa ecuación sobre el eje X. Es esta misma ecuación. Esto que tengo aquí es exactamente lo mismo, pero ahora va a ser igual a masa por aceleración. Entonces observen la ecuación. Es exactamente la misma. F coseno del ángulo menos W seno del otro ángulo es igual a masa por aceleración. De ahí vamos a determinar la fuerza. F coseno de teta menos W seno de beta es igual a masa por aceleración. F coseno de 15, ¿sí? Este menos pasa del otro lado como más, va a ser igual a masa por aceleración más W seno de 30 grados. Sustituimos valores. El coseno de 15 pasa dividiendo a todo esto. Queda masa por aceleración sobre el eje X más W seno de 30 entre el coseno de 15. Entonces, W es masa por gravedad, 30 por 9.81, y la aceleración sobre el eje X es 3 metros sobre segundo, la masa son 30, y haciendo todas estas operaciones nos da 245.5157 newtons. Ok, y en comparación con lo que obtuvimos anteriormente, tenemos un valor de 152.34 cuando no hay aceleración. O sea, si lo movemos con una velocidad rectilínea uniforme, ¿sí? La fuerza es menor. Si nosotros aceleramos, ¿sí? La fuerza es mayor. La velocidad. Inciso C, determina la velocidad que lleva cuando ha tenido un desplazamiento de 10 metros. Tenemos el desplazamiento, entonces ya hemos visto cómo determinar la velocidad. La velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces el desplazamiento por la aceleración.
El desplazamiento son de 10 metros, la aceleración es de 3, tenemos 7.746 metros sobre segundo. Esa es mi velocidad. Y finalmente el tiempo. ¿Cómo determinamos el tiempo? El tiempo va a ser la velocidad entre la aceleración, la velocidad 7.746 entre 3 y obtengo 2.582 segundos.